través de la lectura establezca qué significa un horizonte utópico y explique por qué en los años 20 se dio el contexto para que aparezcan los pensamientos indigenista, aprista y socialista. La utopía es un elemento que se arroja fuera de un ordenamiento naturalizado, que se coloca como horizonte al cual se procura ir. Ese horizonte puede estar en el pasado o en el futuro. Lo que realmente importa a la utopía es el hacer, de manera que ella siempre está en el proceso de realizarse. Dado que los pensamientos indigenistas, apristas y socialistas siempre estuvieron en disonancia, siempre se estuvo buscando dicha utopía. De ahí mismo salió lo que se conoce como horizonte utópico. También se dio en los años 20 y en el contexto porque ocurrió justo en la etapa de reflexión y también de crítica en la que se intentaba responder las preguntas que planteó Manuel González Prada, donde se proclamó la necesidad de una nueva etapa con una aguda crítica al pasado de civilismo, el cual perdió la guerra, y también se planteó la reivindicación de las mayorías indígenas. Todo esto con la finalidad de acabar la marginalidad, poder cubrirlo con legalidad, también aceptar su forma de sociabilidad y su pertenencia a tierras. Además, todo este proceso adquirió una característica institucional y también universitario con la creación de la Asociación Pro Derecho Indígena. Ahora, a pesar de contar con un brillante elenco de ensayistas y escritores, ¿por qué fracasó el discurso de la generación realista futurista? Fracasó el discurso de la generación realista debido a dos razones. Por un lado, una de ellas es que los intelectuales no comprendieron la realidad del Perú. Las actividades proindígenas se agruparon en pequeños y débiles grupos en San Marcos, provocando que la problemática de la injusta condición del indígena no tenga solución, pues no tenían ni la buena actitud y la conexión con el país. Debido a esto, los intelectuales no podían reaccionar frente a la realidad nacional, por causa de no tener la experiencia, la práctica política, de las acciones diarias, entre otras cosas. Por otro lado, Mariátegui, como Víctor Raúl Laya de la Torre, los dejaron obsoletos, haciendo que nadie les preste caso, a causa de que Mariátegui regresó de Francia con ideas claras acerca de lo que se tenía que hacer: buscar la forma en que el marxismo y el internacionalismo socialista ayudaran a identificar la razón de los problemas de aquel momento y encontrar soluciones, trayendo como consecuencia su interacción con Raúl Haya de la Torre en las universidades populares Manuel González Prada, generándole más cercanía con las tertulias literarias, políticas e intelectuales de ese entonces. Todo esto provocó el nacimiento de un nuevo discurso político preindígena. ¿Sabían que a Aya de la Torre le gustaban los 3-8? Por el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Así como uno para todos, todos para uno. Y por último, si sabes mucho, enseña, si sabes poco, aprende. Estos lemas fueron inculcados en el proyecto de las Universidades Populares Manuel González Prada, que consistía de una manera resumida asegurar una educación gratuita al obrero y erradicar el sistema feudal universitario. Determinar la alianza entre obrero y estudiantil era potente, una alianza que generó una masa crítica de ciudadanos, porque en el Perú faltaba ausencia de ciudadanos, y los encargados de realizar dicha acción son las instituciones del Estado, pero si el Estado falla, ese espacio vacío es tomado por la Universidad Popular. Recordemos que los obreros no tenían acceso a la educación. Todos los obreros eran clases subalternas, es decir, las universidades populares impulsaron el anarquismo, como el presidente Aya de la Torre, y dictaban varios cursos como gastronomía, ciencias naturales, historia. Y con muy buenos profesores tenemos a Carlos Mariátegui, Jorge Basadre. En realidad toda esa inteligencia enseñada en los años 20 y 30 se dictaban de una manera gratis. Además, ellos participaban en el manejo de una universidad popular. Protestas y huelgas en masa, ya que gracias a estas universidades populares los obreros empezaron a intervenir en dichos debates. Un mensaje que dio la ANDEMA fue: siendo un partido de escuela y teniendo un programa político que se caracterizaba de una doctrina e ideología que es aplicable a la realidad actual, creemos que se debe impartir la creación en cada sector distrital las universidades populares, no solo para la formación de cuadros, sino para el debate,
nacional para la formulación de estrategias y así seguir alcanzando el objetivo que Víctor Raúl Haya de la Torre plasmó en su creación. Respondiendo a una segunda pregunta, ¿es posible que en el Perú de hoy se haya cumplido aquel sueño por democratizar la formación universitaria? En sí, varias universidades carecen de objetivos y una estructura de enseñanza diferente. El sembrar este espíritu de compartir el aprendizaje nos enriquece y fortalece la integridad patriótica, ya que requerimos de una educación inmediata, más si queremos ayudar a nuestra nación. Y como dijo Torre, uno para todos, todos para uno. Como todos sabemos, en el Perú existió el pensamiento indigenista. Aquel consistió en una forma de nacionalismo que nace a partir de los pueblos originarios de nuestro país. Por aquel entonces se conocieron diversos descubrimientos interesantes por parte de historiadores y arqueólogos de la época, como Julio César Tello, John Rowe y María Rostorowski, quienes realizaron asombrosos descubrimientos arqueológicos de antiguas civilizaciones y pueblos originarios que vivaron el patriotismo y orgullo cultural peruano. Fue así como nació el sentimiento indigenista. Aquella cultura se expresó y manifestó de muchas maneras. Una de ellas fue en el arte. En Cusco se fundó la Academia de Artes de Cusco, la cual buscaba mantener vivas las costumbres indígenas por medio del arte y la escultura. Parte de esa cultura llegó hasta Lima, donde se conserva hasta el día de hoy. El Museo Nacional de la Cultura Peruana, abierto en 1946 por el historiador indigenista Luis Valcárcel Vizcarra, en este museo se conservan más de 1500 piezas de nuestro pasado, tales como retablos ayacuchanos, mates guantinos, textiles y pinturas hechas por miembros de la Escuela de Artes de Cusco. El museo cuenta con una mezcla bastante variada de nuestros antepasados y de nuestro presente, en una increíble colección que une nuestras culturas en una. Otro ejemplo de arquitectura indigenista que podemos apreciar en nuestros días actuales es la Escuela de Bellas Artes de Lima. En el frontón de esta podemos observar dibujos y figuras propias de la cultura indígena, que se mezclan con la arquitectura europea. Dicha escuela fue fundada en 1918 y permanece vigente hasta nuestros días actuales, sirviendo como escuela de arte. Último, pero no menos importante, tenemos la casa del arquitecto Jacques Terré. Emilio Jacques Terré fue un reconocido arquitecto peruano-francés, nacido en el siglo XIX, el cual decidió diseñar nada más y nada menos que su propia casa con un estilo indigenista neo-inca. En la entrada de esta, adoptando dibujos precoloniales en las paredes de los lados, posee una entrada que permanece igual hasta el día de hoy y es uno de los pocos monumentos arquitectónicos de esta categoría que permanece de pie en nuestro país.